buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas desde aquí, en Valencia, España. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer programa del estudio expositivo de Hebreos capítulo 11. Continuaremos hoy con el análisis detallado de los versículos 13 al 16. Deseamos que nos esté siguiendo y que no se haya perdido ninguno de los programas anteriores de uno de los capítulos más importantes de la Biblia, en uno de los temas más importantes de la Biblia, las características de la fe verdadera, aquí en Hebreos capítulo 11. Bien, como siempre decimos, el tiempo corre, el mensaje es largo y por lo tanto entremos ya en el nuevo estudio detallado de los pasajes de hoy. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo de hoy, el versículo 13, que dice: Todas estas personas de fe murieron sin haber recibido las promesas, pero creyeron en ellas y las miraron de lejos, sabiendo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La primera frase dice: todas estas personas de fe murieron. Todas las personas mueren con fe o sin fe, estimado oyente, todas mueren, es una ley universal, así que usted también morirá. Pero la gente elude tocar el tema de la muerte. Y si está pensando en que usted no morirá porque está esperando el arrebatamiento, olvídese del tema, porque el arrebatamiento está aún muy lejos. Y si usted está en una de esas iglesias que hay por ahí, usted no será arrebatado. Más bien piense que usted debe prepararse para la muerte, que puede llegarle en cualquier momento, como ha sucedido trágicamente en estos días aquí en Valencia, donde cientos de personas han muerto de forma repentina, algunos viendo venir la muerte en segundos hasta ahogarse. El problema ya no es que usted morirá, eso es una ley universal. El problema está en si usted sabe cómo se perdonan sus pecados antes de morir. Y la otra pregunta es, ¿con qué tipo de fe usted morirá? Ese es el tema. Si usted muere con la fe calvinista, si usted muere con la fe católica, si usted muere con la fe adventista, con la fe rabínica, con la fe pentecostal, con la fe mormona, con la fe atea, con la fe unicitaria, con la fe en la santería, con la fe en la cienciología, con la fe en lo místico, con la fe en la ciencia moderna, con la fe en la astrología y el poder de la mente, o con la fe en cualquier iglesia denominacional moderna del día de hoy, usted morirá no solamente físicamente, sino que esa fe errada le hará morir eternamente, porque todas esas fees le enviarán a la separación eterna de Dios, que es la muerte eterna. Reflexiones sobre esta frase, estimado oyente. La fe que usted tiene le perdona sus pecados y le prepara para la muerte. La segunda frase dice: sin haber recibido las promesas. Bueno, al leer esta frase nos genera algo de confusión. ¿Por qué dice el apóstol que no recibieron las promesas si en el caso de Noé sí recibió la salvación en el arca y en el caso de Abraham le dio un hijo siendo anciano? ¿Por qué dice el texto que no recibieron las promesas si realmente sí las recibieron? ¿A qué promesas se refiere entonces? Bueno, aquí vemos un error del apóstol por no ser detallista, por no ser claro y por no ser específico. Y eso nos enseña a no cometer el mismo error del apóstol y ser siempre lo más claros y detallados posibles como enseñadores. Cuanto más expositiva y detallada sea una carta, una prédica o una enseñanza de un líder, más ayudará a las personas y a la audiencia a comprender la palabra de Dios. Por eso somos tan detallistas y usamos el método expositivo que nos ayuda a que la gente, como usted, comprenda hasta el más mínimo detalle de la palabra de Dios. Lo que el apóstol tuvo que haber aclarado y no aclaró, sino que tenemos que recurrir nosotros a la ley de la inferencia,
es que aquí esas promesas no recibidas se refiere a las promesas futuras eternas en el reino de los cielos. Ellos murieron y aún incluso hoy no han recibido aún la promesa del reino de los cielos, porque el reino de los cielos aún es futuro, aún no es real, pero llegará, porque ha sido prometido por Dios. La tercera frase del versículo 13 dice: eran extranjeros y peregrinos. Estos hombres de verdadera fe, Dios los llama extranjeros. Y eso implica que estamos en la tierra, pero ya no somos ni nos importa nada de esta tierra. Al hombre de fe no le importa nada de esta tierra. Cuando en este año hemos estado en 4 países fuera de España, hemos sido tratados como extranjeros, porque esos países no eran nuestra tierra. De la misma manera, estimado oyente, así debería ser con los llamados cristianos. No estar atados a esta tierra por la economía, por la política, por el dinero, por la buena vida, etcétera, etcétera. Porque la verdadera fe nos da una mentalidad de extranjeros en esta tierra, y no como hacen muchos mal llamados cristianos que viven pegados a la televisión para ver si sale su candidato político, para ver cómo va la política, o cómo va la inflación, o la economía, o sus acciones en bolsa, o viven pegados a esta tierra para una mejor casa, una mejor vida, cuando no se dan cuenta que eso evidencia que no son cristianos, porque el cristiano no se centra en nada de esta tierra, es extranjero en esta tierra. Le importa poco lo que pasa en esta tierra, está informado de la tierra, pero no le importa lo que sucede en esta tierra, es extranjero. Así que si a usted le encanta esta tierra, usted es de esta tierra, no de la otra tierra. No es bíblicamente extranjero. La otra parte de la frase también dice peregrinos. Peregrinos implica que van de camino con muy poca carga, con muy pocas cosas. Eso es un peregrino. Sin embargo, en el día de hoy, la gente mal llamada cristiana acumula, compra y compra. Y viven apegados al mundo, cargados de materialismo, comprando y comprando. Sus casas están llenas de cosas, queriendo tener más y más para presumir ante la familia, ante los amigos, ante los vecinos, ante los demás. Quieren el mejor trabajo para gastar y gastar, acumular. Quieren el mejor puesto, la mejor casa al estilo americano, algo grande, con una cocina bien grande, un jardín enorme y un carro enorme americano, porque así es el estilo americano que se ha impuesto en toda Latinoamérica. No son peregrinos, son perdidos. Reflexione sobre estas 2 palabras si usted se llama cristiano y está buscando solo la prosperidad americana. ¿Cómo vive usted, estimado oyente? ¿Vive y sueña con el estilo americano o con el estilo europeo? ¿O vive al estilo cristiano como extranjero de este mundo y como peregrino de paso por esta tierra con muy poco bagaje encima para caminar ligero? ¿Cómo vive usted, estimado oyente que se llama cristiano? Por cierto, el sueño americano es pecado, es avaricia, es materialismo, es vanidad, es despilfarro, es anticristiano. ¿Es usted extranjero o es mundano? ¿Es usted peregrino o un típico cristiano de la prosperidad americana? La mentalidad americana ha calado en Latinoamérica. El ansia de tener todo muy grande, casa grande, coche grande, cuenta bancaria grande, avaricia grande. Eso es el sueño y el despilfarro americano, el vacío americano, la abundancia americana, contrario a los valores bíblicos. En fin, 3 intensas frases en un solo versículo. Así es el método expositivo. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 14 que dice: los que hablan así claramente dan a entender que buscan una patria. Punto número 1. Cuando dice los que hablan así, se refiere a los hombres antiguos de fe que estamos viendo en este capítulo, que se veían como extranjeros en este mundo y también como peregrinos, tal como vimos en el versículo anterior. Esas personas de este capítulo 11 que nombra el versículo 14, con su forma de hablar, son un modelo de fe verdadera para nosotros. Así que, estimado oyente, examine su boca a ver cómo habla usted. ¿Habla usted como estos hombres antiguos? ¿O usted habla como el hombre moderno de lo material de este mundo? ¿Cómo habla usted?
Lo que usted habla demuestra cómo es su fe. En nuestro trabajo pastoral, simplemente escuchando a la gente, nos damos cuenta cómo es su fe. ¿Usted habla como esta gente de Hebreos 11 o habla como el mundo? Usted habla como los lobos de la prosperidad que en lugar de alabar al Señor por la justicia de la cruz, que en lugar de alabar al Trino Dios que fue desgarrado en la cruz, hablan de dólares, hablan de la buena vida ahora, hablan del éxito, hablan del campeón que hay en usted, hablan de dinero, hablan de buena casa, buena ropa, hablan de ser envidia de los demás, hablan del sueño americano o del falso sueño europeo. ¿De qué habla usted? Recuerde lo que dijo el Señor Jesús, lo que usted más habla es lo que usted más lleva dentro del corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla usted, estimado oyente? ¿Cómo es su conversación? ¿Es usted un cristiano al modelo americano o es usted un hombre de fe como los hombres de Hebreos capítulo 11? Punto número 2. El pasaje dice también, dan claramente a entender. Pues entonces le hago reflexionar y le pregunto, por ejemplo, estimado oyente, ¿qué da a entender su ropa? ¿Qué da a entender su forma de vestir? ¿Qué da a entender su carro? ¿Qué da a entender los lugares que frecuenta? ¿Qué da a entender los temas que usted habla? ¿Qué da a entender su carácter? ¿Está su boca llena de política, de temas de enfermedad, de quejas, de protesta, de dinero, de salud? ¿Habla usted solo de sí mismo y de sus cosas cuando habla con alguien? Cuando habla con alguien, ¿de qué habla? ¿Qué temas toca? ¿Habla algo espiritual o habla solo de cosas suyas y materiales? ¿Qué da a entender su boca y su conducta, estimado oyente? Punto número 3. El pasaje también dice, buscan una patria. Evidentemente, de forma inferencial, esa patria se refiere a la patria eterna, como ya dijimos antes. Entonces, esto nos catapulta a preguntarle, ¿qué es lo que usted busca en la vida, estimado oyente? ¿Busca usted su reino personal o busca usted el reino eternal? ¿Qué tipo de patria es lo que usted busca? ¿Una patria terrenal que le da una felicidad que no existe? ¿O busca usted una patria que le dé la felicidad eterna? Bien, hasta aquí con la reflexión expositiva sobre los 3 puntos centrales de este versículo 14. El método expositivo es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de su ser y le parte el alma. Y luego, el Evangelio le restaura el alma. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 15, que dice, si hubiesen estado pensando en la patria de donde salieron, es muy probable que hubieran vuelto atrás. Punto número 1. El principio psicológico universal que vemos aquí es que, si uno piensa y piensa en algo, acaba haciéndolo. Este es el principio moral que encontramos subyacente en este pasaje. ¿No le ha pasado, estimado oyente, que usted de repente piensa y piensa en algo y al fin acaba haciéndolo? Pues esto nos advierte de tener cuidado con qué cosas usted anda pensando, qué cosas permite que ronden en su mente. Porque lo que usted piensa, eso acabará haciéndolo, sea bueno o malo. En este caso, el pasaje habla más bien de tener cuidado de pensar en lo malo, o sea, en este caso, volver a la vida pasada. Por lo tanto, para no caer en lo malo que piensa, la sencilla estrategia psicológica bíblica es pensar en otra cosa y sustituir el pensamiento pecaminoso por un pensamiento hermoso. Es pura y sencilla estrategia bíblica para que usted no caiga en lo malo que piensa. Nosotros desde este ministerio, semana a semana, queremos hacerle pensar correctamente, programa a programa, en lo importante, en lo eterno, en sus pecados, en salvarse, en que salga del error. Esa es nuestra meta, que usted piense. Nosotros queremos hacerle pensar, por ejemplo, que no se meta en un noviazgo errado, que piense en no estropear más su matrimonio errado y que no piense en el divorcio odiado. Estamos aquí cada semana para ayudarle a pensar y que usted piense lo que Dios piensa de usted y lo que Dios quiere que usted piense. Nosotros, con estos programas detalladamente expositivos, queremos hacerle pensar en cada fracción de la palabra de Dios.
Queremos que piense, que medite con nosotros en las pequeñas frases de los pasajes que tienen una gran importancia, como las frases que estamos analizando en este programa. Si la máxima aquí en el versículo es que hacemos lo que pensamos, por lo tanto, es muy importante los pensamientos que usted tiene. Si sus pensamientos son católicos, si sus pensamientos son adventistas, si sus pensamientos son calvinistas, si son presbiterianos, si son unicitarios, si son pentecostales y si son los pensamientos de los errados rabinos, usted acabará haciendo lo errado, y si hace lo errado, eso es pecado, y entonces acabará en la condenación eterna. ¿Puede ver la cadena? Lo que usted piensa y cree puede llevarle a la condenación o a la salvación. Por eso es tan importante tener y pensar con la fe verdadera. Punto número 2. La última frase del versículo 15 dice: probablemente se hubieran vuelto atrás. Aunque la frase se refiere a que aquellos hombres de fe no volvieron al pasado pecaminoso, sin embargo, si se fija, el centro del pasaje está en la palabra volverse o volver atrás. Y estimado oyente, queremos aprovechar esta frase para decirle que aún tiene tiempo de volverse atrás, pero de sus malos caminos religiosos y de sus pecados, y volverse a Dios. Aún tiene tiempo de volverse de su rebeldía. Aún está a tiempo de convertirse, aún está a tiempo de dejar sus iglesias, aún está a tiempo de echarse atrás en el divorcio, aún está a tiempo de no casarse con quien no debe, aún está a tiempo de no volverse a casar siendo divorciado porque eso sería adulterio, aún está a tiempo de volverse para no seguir pecando y aún está a tiempo de convertirse a Dios por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15, la verdadera forma de volverse a Dios. Punto número 3. Por cierto, tocando este tema, aprovechamos para enseñarle algo muy importante. Preste atención, se lo ruego. No es lo mismo volverse a Dios que volver a Dios. Son dos cosas diferentes. La religión falsa de los pastores lobos le dicen: hermano, vuelva a los caminos de Dios, haciéndole creer con esa frase falsa como si usted algún día hubiera estado en los caminos de Dios. Pero en realidad usted nunca estuvo en los caminos de Dios. Una persona que ha nacido en una iglesia, que fue llevado de joven a la iglesia, o que se metió en una iglesia y luego se marchó al mundo, pero luego vuelve a meterse en cualquier falsa iglesia, esa persona no ha vuelto a Dios, no ha vuelto a los caminos de Dios, porque nunca estuvo en los caminos de Dios, solo estuvo en los caminos de la religión y de la fe falsa. O sea, esa persona siempre ha estado perdida, nunca fue salva. Por eso decimos que una cosa es volverse a Dios y otra cosa es volver a Dios. Aquí estamos hablando de volverse a Dios, porque la gente está apartada de Dios desde su adolescencia. Cuando la gente despierta a la adolescencia, cuando despierta a su razón, ahí es cuando empieza su camino de perdición. Por cierto, un paréntesis para derribar la falsa doctrina diabólica, doctrina de demonios, la doctrina calvinista, de que Dios elige a unos pocos niños para salvarse y al resto de los niños los envía a los infiernos. Hay que tener coraje para decir esta blasfemia. Hay que ser muy ignorante, hay que ser muy terrible para enseñar esta perversa doctrina necio calvinista. Todos los niños son salvos. Se lo repito, todos, absolutamente todos, teológicamente hablando, son salvos, porque los niños no pueden obedecer los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15, que son las condiciones para salvarse. Por lo tanto, Dios no puede reclamar ni pedir lo que no se puede hacer. Pero cuando empiezan a razonar los niños y ser conscientes, allá por la adolescencia, lo primero que hace un adolescente cuando pasa de niño a adolescente es pecar. Y a ese primer pecado le sigue otro y otro pecado. Y eso da inicio al camino de condenación. Por eso hablamos de volverse a Dios, no de volver a Dios. Tenga cuidado con este tema, estimado oyente, porque estoy seguro que en la audiencia hay mucha gente engañada con esto de vuelva a los caminos de Dios.
Eso es falso. Cuando escucha a un predicador decirle esta frase, ese hombre es un lobo. No existe en la Biblia tal cosa como volver a los caminos de Dios. Solo existe volverse a Dios. Y ese volverse a Dios se hace por medio de la conversión al obedecer Marcos capítulo 1, versículo 15. Si usted está escuchando este mensaje, en verdad le digo, estimado oyente, que ciertamente usted aún tiene tiempo hoy para volverse a Dios y para convertirse a Dios. No deje pasar este tiempo, no deje pasar este llamado, no deje pasar este mensaje, esta oportunidad. No desaproveche el tiempo presente que Dios le da, ni abuse de la paciencia presente que Dios le da. Porque cuanto más tiempo pasa sin convertirse, sin volverse a Dios, más condenación acumula usted para usted. Recuerde aquel tremendo pasaje de Romanos capítulo 2, versículo 5. Por tu dureza de corazón y por no haber querido volverte a Dios, estás acumulando sobre ti mismo castigo para el día de la ira de Dios y el día del justo juicio de Dios. Ve, aquí no se habla del amor de Dios, se habla de las dos palabras que le tienen alergia los falsos pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos: la ira de Dios y el juicio de Dios. Por cierto, también se habla del libre albedrío en este pasaje de Romanos. Así que vuélvase a Dios, estimado oyente, porque va camino del abismo de Dios. Y punto número 4 del versículo 15. Escuche bien esto, estimado oyente. Miles y miles de personas católicas entran todos los días a los infiernos. Cientos de calvinistas entran cada día a la condenación eterna. Cientos de adventistas entran cada día al castigo eterno que ellos niegan. Cientos de pentecostales cada día mueren engañados en su religión emocional, entrando por las puertas del abismo eterno. Cientos de rabinos se llevan cada día la sorpresa al entrar en la oscuridad eterna del Eterno. Y al mismo lugar van también cada día cientos de mormones, testigos, musulmanes, presbiterianos, anglicanos, masones, santeros, luteranos, los de la cienciología, de las iglesias falsas bautistas, todos los miembros de la moderna iglesia emergente, todos los del movimiento misionero mundial, todos los miembros engañados de la Iglesia de la Luz, o de la Iglesia Universal, o los del G12, o la secta de Witness Lee, la Iglesia de la Teoterapia, los engañados materialistas de Pare de Sufrir y Solo Jesús, todas las iglesias de las sanidades, prosperidad y milagros, todas las iglesias que tienen apóstoles, todas las iglesias que tienen pastoras o mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos y los luteranos, las asambleas de Dios, todos los divorcistas y recasados, la secta Creciendo en Gracia, la secta del Camino Antiguo, la iglesia del Avivamiento, la iglesia del Millón de Almas, la iglesia Casa de Dios, la iglesia cuadrangular, la iglesia que cree que Dios es mujer o que Dios es madre, la iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, los masones, los mesiánicos, el judaísmo actual, los metodistas, todos los de Casa sobre la Roca, todos los falsos piadosos de Casa de Oración, la iglesia en su presencia, la iglesia de Dios ministerial, la iglesia de la luz del mundo, el Centro Mundial de Avivamiento, el Ejército de Salvación, toda la secta de Enlace, los mal llamados Testigos de Jehová, la Iglesia de la Unificación y un largo etcétera. Todos los miembros de estas sectas y religiones van a miles cada día al abismo del castigo eterno, sencillamente por tener una fe errada y por no haberse convertido por medio del Evangelio verdadero y jurídico. ¿Se da cuenta del panorama que hay, estimado oyente, que es exactamente igual como en los días de Noé? ¿Se da cuenta cuánta gente engañada se llevará la sorpresa cuando muera confiando en que estaba en alguna de estas iglesias de fe falsa? Toda esta gente aún tiene tiempo de volverse a Dios por el camino estrecho. Por eso, como voz que clama en el desierto, por si alguno reflexiona, nos oye, piensa y razona, aquí nos tiene para ayudarle a salvarse por medio de los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15, para volverse a Dios y no volver nunca más a la religión.
Entremos ahora en el análisis y comentario del último versículo de hoy, el versículo 16, que dice: Estos hombres de fe anhelaban la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque ellos anhelaban la ciudad que Dios les tenía preparada. Qué pasaje, estimado oyente, qué pasaje para cerrar el estudio de hoy. Un pasaje futurista que supera la imaginación. Por mucho que uno intente imaginarse la ciudad celestial, con las torres de cristal entre las nubes doradas, reflejando la luz del Señor de la luz, con esos materiales impresionantes que describe Apocalipsis, por mucho que uno intente imaginarse los habitantes de esos mundos, esos seres de pura energía, danzando libres de la ley de la gravedad al ritmo de melodías angelicales que llenan el aire con armonías celestiales, por mucho que uno intente imaginarse ese mundo de seres que brillan en el firmamento celestial, serpenteantes por las calles de zafiro de la ciudad, iluminando el camino hacia el trono de la ciudad, y por mucho que uno trate de imaginar ese mundo majestuoso de pura vida y de luz, eso que tanto nos atrapa al ojo, donde todo es hermoso, asombroso, luz, color, vida, gigante y sobre todo eterno y brillante. Por mucho que uno intente imaginar ese paraíso de ensueño, en esa ciudad, en ese universo, en ese reino, esos mundos de quién sabe cuántos millones de seres, donde el tiempo ya no existe, donde cada alma es asombrosamente pura, inocente, racional, perfecta, donde cada uno encontrará su verdadero propósito y función eterna en un estado de perfección, donde cada rincón del reino irradia paz y belleza infinita, en un mundo donde el alma encuentra su hogar en presencia del ser más maravilloso, el Señor del reino, el Señor del Evangelio. Por mucho que uno intente despertar la imaginación de todo ese mundo futuro que promete el Señor, todo intento de imaginarlo se ahoga en esa frase maravillosa bíblica que dice: Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni mente imaginó, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman con fe verdadera. Este pasaje, 2 veces repetido en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos frena en todo intento de imaginar esa ciudad que Dios tenía prometido a los antiguos hombres de fe y también tiene prometido a los hombres modernos de fe verdadera. Punto número 2. Si se fija bien, se habla en el pasaje de una fe que honra a Dios. Estos hombres de fe tipo Abel, Noé, Enoc, Abraham, etc., estaban honrando a Dios porque creían y anhelaban lo que aún no veían y eso honraba a Dios. Métase esto en la cabeza, estimado oyente. Este tiempo en la tierra es de paso. Es para que usted decida su destino eterno. No estamos aquí para hacer fortuna, para ganar dinero, para hacer una casa, para tener una familia e hijos o el estilo americano. ¡No! Esa no es la meta por la cual fuimos creados y puestos temporalmente en la tierra. La meta de estar en esta tierra, sea en el puesto y oficio que sea, es para que usted en su libre albedrío decida en qué ciudad vivirá en el futuro. ¿En la maravillosa ciudad de luz perpetua o en la ciudad de oscuridad y tortura perpetua? Usted decide. Punto número 3. La gente vive como si no hubiera muerte, como si no hubiera un juicio de sus obras, como si no pasara nada, ignorando la tremenda realidad doble de muerte y juicio. Despierte, estimado oyente, despierte, no acumule para sí, no busque hacerse rico en la tierra, viva con lo necesario, invierta en el reino de Dios y en difundir su justicia. Eso es lo que dice su palabra. No se centre en tener una super casa cómoda, tenga una casa minimalista, una casa sencilla, viva con lo necesario, no despilfarre, ahorre, no gaste en perfumes, en buena ropa, no gaste en comida de lujo o en carros caros, no gaste en vanidad, no despilfarre en lo que no vale la pena. Analice cómo gasta su dinero. De cada moneda que pasa por sus manos, usted dará cuentas a Dios. ¿Cuánto gasta usted en difundir el Evangelio? ¿Cuánto gasta usted en vanidades, en lo que no vale la pena? ¿Cuánto dinero gasta en sí mismo? ¿Cuánto dinero invierte en los lobos? ¿Cuánto dinero invierte en vanidad? ¿Y cuánto dinero invierte en la verdad? De todo eso usted dará cuentas, estimado oyente. Por eso queremos hacerle pensar. ¿Cuánto dinero despilfarra?
¿Cuánto dinero está invirtiendo en el ministerio Tinajas? Si viene a vernos cada semana, si recibe bendición cada semana, ¿cuánto ha dado para difundir el Evangelio? ¿Solo viene a buscar nuevas ideas? ¿Solo viene a curiosear al canal? ¿Solo viene a robar nuestros temas? ¿Cuánto ha dado usted al ministerio, estimado oyente? ¿Cuánto invierte en el Señor y en el Evangelio del reino? El reino de Dios, el reino de los cielos, es la mejor patria. Este mundo es una basura, es un caos, es un mundo egoísta, materialista, inseguro, terrible, perverso. Es el mundo de sálvese quien pueda. Este mundo es un desastre. ¿Quién quiere vivir en este mundo? Este mundo no tiene esperanza, este mundo no vale la pena, ni siquiera lo más hermoso de este mundo vale la pena. Lo que ahora tiene, mañana se lo lleva una tormenta. Lo que tanto le ha costado construir, se lo llevan los ladrones, o un incendio, o la inflación, o un huracán, o una riada, como en estos días en Valencia. Miles de personas en Valencia han sido arruinadas, cientos de personas han muerto, y el sueño español de miles de españoles ha sido arruinado por el agua. Todo lo sucedido en Valencia es triste, estimado oyente, es muy triste, pero son gritos de Dios para que usted reflexione, se prepare, vea lo frágil que es la vida, no acumule en la tierra, sino solo lo básico como peregrino, y el resto inviértalo en difundir el Evangelio, el mejor fondo de inversiones, el valor más seguro, el valor eterno. No somos lobos porque hablamos así, estimado oyente, no. No somos pastores de la prosperidad ni de la fe del dinero, sino que somos bíblicos, radicales, sobrios, moderados y queremos darle la visión correcta de que este mundo es frágil, la vida no vale la pena y el dinero debe ser solo para lo necesario y para difundir el Evangelio. Sea sabio, sea sobrio, sea sensato. S más S más S. No le estoy lavando el cerebro como hacen los pastores de la prosperidad. Esto no es una maratónica para sacarle dinero. Pero si ha llegado a este canal y a esta parte del mensaje, es una llamada de atención de Dios para usted, para que analice cómo están sus valores materiales. ¿Son más importantes que los espirituales? Le recuerdo lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 19. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones los roban. Más bien hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones roban. Busque e invierta en la patria eterna por medio del Evangelio, estimado oyente. Y punto número 4 del versículo 16. La siguiente frase dice: por eso Dios no se avergüenza de ellos. Fíjese qué frase. Una frase para hacerle una pregunta reflexiva. Estimado oyente, viendo su fe, su vida y sus obras, ¿Dios se avergonzaría de usted o se sentiría honrado de usted? ¿Se da cuenta qué intensidad cobra el estudio cuando usamos el método expositivo de analizar pequeñas frases del texto que pasarían desapercibidas si usted simplemente las leyera, pero cobran intensidad si se para en ellas? ¿Usted es una vergüenza para Dios o es una honra para Dios? Lo que usted hace, ¿avergüenza a Dios u honra a Dios? Usted avergüenza a Dios ante los demás con su conducta, su forma de vestir, con su forma de hablar, con su doctrina, con su carácter, con su dinero, con su matrimonio, con su vida secreta, con sus pensamientos, con su sexualidad, con sus relaciones, con sus hijos, con su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Es usted una vergüenza para el cristianismo o es usted un modelo de honra para el cristianismo? ¿Qué tipo de vida lleva usted, estimado oyente? ¿Una vida de fe que avergüenza o una vida de fe verdadera que honra a Dios? Si pudiéramos escuchar la opinión de Dios sobre usted, ¿qué diría Dios? Diría quizás: es un honor para mí ser el Dios de este hombre o de esta mujer. O Dios diría quizás algo así como: apártate de mí, maldito, porque eres una vergüenza para mí. ¡Wow! ¿Se da cuenta de la intensidad de esta pequeña frase que rescatamos en el río de este capítulo o en el mar de la palabra de Dios? La frase es desafiante, es intensa, estimado oyente. Por eso estamos aquí,
para dar lo que nadie da y enseñar de la manera que nadie enseña. ¿No le parece increíble este capítulo 11 de Hebreos? Y solo llevamos 3 programas. Le invitamos entonces a que nos siga en los siguientes programas. Ahora, llegando casi al final del mensaje, redireccionemos el programa de hoy, para que usted pueda volverse correctamente a Dios, para que su mente cambie y busque la patria celestial, para que Dios no se avergüence más de usted, para que usted muera con una fe correcta, para que usted pueda tener el perdón de los pecados, y para que usted pueda tener la salvación de su alma, libre de la condenación eterna, antes de que Dios le quite la vida. Para todo esto, usted tiene que obedecer los 2 requisitos universales que Dios pone en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito tiene 2 partes: reconocer sus pecados concretos delante de Dios y luego abandonarlos. Estas 2 partes son el arrepentimiento. El segundo requisito tiene 3 partes. Primero, usted debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus pecados. Segundo, usted debe reconocer que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y tercero, usted debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Cuando usted obedece cada paso de estos 2 requisitos, ahí es cuando se vuelve a Dios, tendrá paz con Dios, tendrá el perdón de Dios, tendrá la salvación eterna de Dios y un día entrará al reino de Dios. Amén, aleluya. Bien, se nos ha ido el tiempo de este programa, estimado oyente, y tenemos que dejarlo aquí. Mucho más se pudo haber dicho de estos versículos, pero con lo dicho creemos que ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Y terminamos como siempre invitándole a colaborar con el Ministerio Tinajas, a hacerse mecenas del Ministerio Tinajas y a invertir en el canal del Ministerio Tinajas. Y de esa manera podremos ayudar a otros a conocer la fe verdadera. Les recordamos también que hemos diseñado un completo manual de estudios sobre el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio, un libro que usted puede adquirir en Amazon. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene el enlace para adquirirlo. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.